Buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bien. Mi nombre es Maribel Miguel Rasal. Os quiero dar la bienvenida a este acto en nombre de las organizaciones convocantes. Agradecer vuestra asistencia y hacer especial mención, en primer lugar, a las personas que habéis participado con vuestros testimonios para que este libro llegue a buen fin. La idea de este libro nace con la unión de dos sinergias. Una, la iniciativa de la Fundación de Acción Laica, que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo logístico y personal, y en ello ha tenido mucho que ver Maite Ramos. Sin ellas, hubiera sido muy difícil organizar este acto. También se unió la intención de algunas mujeres, después de las jornadas que hubo sobre la represión en octubre del 23, en la que valoramos la necesidad de realizar un acto similar centrado exclusivamente en el testimonio de mujeres y su lucha, tanto en la época del franquismo como posteriormente en la transición. Y para seguir hablando de la génesis del libro, tiene la palabra la coordinadora del libro, que como ya sabéis es Isabel Iniesta Hoyos, militante de comisiones obreras del PC y feminista. Ella sumó a su vinculación política y sindical una visión feminista. Nos va a contar cómo se ha gestado este libro. ¿Sí? ¿Se me oye? Me parece que se acopla. Bueno, gracias a cuantas habéis prestado vuestro testimonio y gracias igualmente a cuantas nos acompañáis hoy en este acto. En primer lugar, quiero destacar que el libro se circunscribe a Zaragoza, pero sería deseable que se pudiera llevar a cabo una iniciativa similar en Huesca o en Teruel antes de que sea demasiado tarde, porque ya todas vamos cumpliendo años. Sí, mucha experiencia y muchos años. La idea inicial era recabar testimonios de mujeres represaliadas en los últimos años del franquismo. Por edad, ninguna había vivido los años más duros de la posguerra, de los años más negros del franquismo, excepto Esperanza Martínez, demasiado mayor ya para que haya podido sumarse a este acto, pero que ya plasmó sus experiencias en el libro que publicó en 2010 y que os recomiendo vivamente. En todo caso, aunque fuesen los últimos años del franquismo, no era la etapa más dura, pero no está de más recordar que Franco murió en 1975, pero murió matando. Los últimos fusilamientos fueron en septiembre de ese mismo año, apenas 2 meses antes de que Franco muriese. Después de la muerte de Franco siguió habiendo represión durante unos cuantos años más. El Tribunal de Orden Público no se suprimió hasta 1977 y la ley de amnistía es también de octubre de ese mismo año. La primera dificultad era saber quiénes eran esas mujeres, dónde estaban, cómo localizarlas y después convencerlas para que se prestaran a dar testimonio de su propia experiencia. Como era habitual en los años 60-70, casi todas militaban en partidos políticos de la izquierda. Y teníamos claro desde el principio que esa diversidad de militancia política tenía que tener su reflejo también en estas páginas. Porque, bueno, casi todas las que habéis vivido esa etapa ya sabéis a lo que me refiero. De las que pudimos localizar,
muchas no han querido compartir su testimonio por razones muy diversas, pero todas igualmente respetables. Está claro que nos faltaron dotes de persuasión, porque a verlas, haylas. Otra cosa es que seamos capaces de llegar y de convencer. Finalmente, 11 de estas mujeres han prestado su testimonio personal, que se recogen en el libro en una primera parte bajo el título Testimonios de la lucha antifranquista. Recogiendo el testimonio de quienes nos precedieron en la lucha por la democracia, decir que los años 60, 70 fueron años de mucha entrega desinteresada, de mucha ilusión y energía movilizada, de mucho compañerismo, mucha solidaridad, pero también de mucho sufrimiento personal y de las familias. No podían faltar también las divergencias políticas entre distintos partidos, distintas formas de abordar las luchas. En todo caso, no es nuevo bajo el sol, seguimos más o menos igual. En todo caso, hago mías las palabras de Nicolás Sartorius. El dictador murió en la cama, pero la dictadura murió en las calles, con muchas de nosotras allí. En diciembre de 1978 se promulga la Constitución, pero tanto el ordenamiento jurídico como las instituciones eran prácticamente las que habíamos heredado. Había que seguir trabajando en la construcción de una nueva sociedad que ya no podía dejar de lado las cuestiones de las mujeres. Había que reivindicar nuestros derechos y había que ponerlos también sobre la mesa, que no lo estaban en general. Lo cierto es que 40 años de dictadura y de nacionalcatolicismo habían hecho estragos, en general y entre las mujeres en particular. Ya en los primeros 70, el movimiento feminista había emergido con fuerza, poniendo sobre el tapete las aspiraciones de las mujeres. En ese sentido, en el grupo promotor pensamos que también sería interesante ver qué papel habían jugado las mujeres en esta nueva etapa, en ámbitos muy distintos, como luego veréis. Yo efectivamente me he leído todos los testimonios, pero luego veréis que abarca mujeres de muy distintos ámbitos. El resultado son 10 testimonios individuales, pero también colectivos, que dan una idea muy aproximada de lo que fueron los años 70-80 en esta ciudad en relación con las mujeres. No voy a hablar del contenido del libro, ya lo leeréis. Cada uno ha escrito lo que ha querido con absoluta libertad, con la única limitación del espacio, que aunque es flexible, pues no deja de ser siempre escaso. Pero sí quería mencionar algunos puntos comunes a los testimonios. El éxodo de los pueblos a la ciudad en los años 50, 60, 70, fundamentalmente por razones de trabajo. La desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. En la familia, en las empresas, en los centros de enseñanza, en la sociedad en general. La pertenencia a organizaciones cristianas de base como primera toma de conciencia, a pesar de que la Iglesia como institución siempre estuvo del lado de la dictadura. La privación del trabajo como un elemento más de represión y el funcionamiento de las listas negras. También de las redes de solidaridad que se tejieron antes y después. Y quiero destacar especialmente la mención a las madres en bastantes de los testimonios. Por último, quiero citar a nuestras dos veteranas, y digo nuestras porque son patrimonio de todas las mujeres, a María Rondo, que trajo de Francia
su conciencia de clase, su experiencia organizativa, su compromiso político, y que lo puso al servicio de toda la ciudad ya desde el primer ayuntamiento democrático. Alguien la definió con mucho acierto con mucho acierto como un tesoro, como una mujer tesoro. Y también quiero citar a un tesoro de mujer, Pilar Añón, que desde su fe y desde su compromiso social siempre ha estado al pie del cañón desde el movimiento vecinal, además de criar 4 hijos, que eso es lo más admirable, hacerlo a la vez. También quiero destacar un par de hitos que a mí me parece que fueron muy importantes en su día. La apertura de la librería de mujeres, a principios de los 80, cofundada por Pilar Lainez, y los talleres de promoción de la mujer, que fueron el germen de la Casa de la Mujer, de la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas, y que Pilar Maldonado, ha dirigido hasta 2016. A todas ellas, a todas vosotras, muchas gracias por ser y por estar. Gracias, Isabel, a ti también. Bien, a continuación tenemos el honor de contar con la participación de Sandra Blasco Lisa. Aragonesa, nacida en Barbastro, ella es historiadora y politóloga, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza. Su tesis doctoral versó sobre la construcción de las subjetividades feministas en el tardofranquismo y la transición. Obtuvo el premio extraordinario del doctorado del curso 2019-2020. Ha escrito diversos artículos sobre feminismo en varios medios de comunicación. También ha escrito, junto a Carmen Magallón, el libro Feminismo en la Paz. En fin, difícil de resumir su trayectoria a pesar de su juventud. En definitiva, una historiadora feminista que trabaja por el conocimiento de las mujeres a través del trabajo colectivo. Tiene la palabra Sandra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Isabel. Muchísimas gracias al grupo promotor por la invitación. Bueno, yo iba a empezar precisamente diciendo qué hago yo aquí, pudiendo haber muchísimas otras mujeres protagonistas que presentasen este libro, ¿no? Y la razón fundamental es que hace unos años hice una tesis doctoral y esto me ha permitido reencontrarme con mis fuentes primarias, que una vez conocidas se convirtieron en conocidas y algunas de ellas muy amigas. Y otras de ellas, mujeres que no conocía, pero cuyo testimonio sí que me ha permitido ver cómo hay un patrón que no es algo aislado, sino que forma parte, ¿no?, de algo que hay que investigar, porque lo que significa es que hay una experiencia colectiva fruto de un contexto y de una serie de significados que debemos volver a sacar a la luz y reconocer. Otro de los aspectos que al leer este libro inevitablemente ha vuelto a mi memoria es el hecho de que cuando empecé a investigar cómo se hicieron feministas las mujeres durante el tardofranquismo y la transición, lo primero que vi fue que esas promotoras, esas mujeres más mayores, muchas de ellas nacidas en los años 30, comienzos de los 40, muchas de ellas militando en el que fue, y debemos también reconocerlo así, ¿no?, el partido que por antonomasia luchó contra el franquismo durante la dictadura, pues fue el Partido Comunista, y muchas de ellas, ligadas a este partido o cercanas a sus círculos, fundaron el Movimiento Democrático de Mujeres, y ellas fueron las pioneras, ¿no?, que permitieron impulsar otra forma de militar, igual en ese momento no utilizaban la palabra feminista, pero podemos decir que los significados eran tales.
Y el caso es que fueron muchas de estas mujeres ligadas a estos círculos los que autoeditaron los libros con sus experiencias, porque no había editoriales en los años 90 que quisieran sacar a la luz estos testimonios. Hoy día hemos cambiado, menos mal, parte de esta tendencia, pero lo cierto es que, de nuevo, pues el reconocimiento muchas veces se queda cojo. Y yo inevitablemente no he podido pensar cómo es el grupo promotor con muchas de esas mujeres editando sus propias vivencias, pues 30 años después casi, ¿no? Y por eso tenemos que seguir trabajando historiográficamente, colectivamente, en lo social, en lo político, para impulsar estas experiencias y que salgan más allá de las personas que ya compartimos buena parte de esta necesidad, ¿no? Creo que nos queda en este sentido pues un trabajo por hacer para incluir estas experiencias en los relatos sobre el franquismo y la transición, que se enseñen en las escuelas y que sea un pensamiento colectivo para que podamos mejorar el sistema del que formamos parte hoy. Otra de las cosas que ha venido a mi mente al leer los testimonios es el significado de Aragón durante la dictadura y durante la transición, ¿no? También en la guerra civil, pues Aragón es uno de los territorios que más sufrió la contienda durante los años de guerra. El frente fueron los pueblos y muchas de las militantes, muchos de los testimonios que aquí aparecen en su infancia vivieron los estragos de unas generaciones que habían sufrido enormemente los estragos de esa guerra, y buena parte de los testimonios del lado de las familias de los vencidos, con las repercusiones que eso tenía. Pero es que además Aragón también es el símbolo de lo que significó el desarrollismo, como decía Isabel, y la Guerra Fría, puesto que tenemos un éxodo rural, una industrialización creciente amparada en una megalómana ciudad, Zaragoza, y además de todo ello tenemos la instauración, con los Pactos de Madrid, de una base estadounidense en suelo aragonés. Y todo esto, ¿qué significa en relación al libro? Pues nos da las claves para comprender, en primer lugar, por qué el antifranquismo fue tan plural y por qué hubo un movimiento político tan fuerte en nuestro territorio en relación a otras comunidades, a otros territorios, y sobre todo por qué esa experiencia de las mujeres dentro del antifranquismo permitió formar también unos feminismos muy plurales en nuestro territorio, ¿no? Mi tesis doctoral va de eso, porque al menos lo que vi en ese momento fue que no hubo una única forma de ser feminista, sino que, como vemos, desde los barrios, desde los sindicatos, desde el movimiento obrero, desde el catolicismo de base, desde los partidos políticos en clandestinidad en la universidad, realmente fue un movimiento enorme, ¿no? Totalizador, desde las esferas cotidianas de cada una, para impulsar ese movimiento social frente a la dictadura. Y eso es lo que posibilitó que posteriormente hubiera diferentes formas de militar en el feminismo, de hacer feminismo en la vida cotidiana, ¿no? Desde esos barrios periféricos exigiendo tener una vida digna, también desde el punto de vista de cómo deben vivir las familias y las mujeres en una sociedad que se llame democrática, ¿no? En la universidad, en el movimiento por la paz, el movimiento feminista que surgió con fuerza a partir del año 76, ¿no? A partir de la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas, y posteriormente la Unión de Mujeres por su Liberación, la Asociación Aragonesa de la Mujer y el Frente Feminista, que fue la organización por antonomasia que lideró el movimiento feminista en Aragón. Realmente tenemos un movimiento feminista, englobando todas estas experiencias, que es de lo más rico del Estado. Y como aragonesas debemos hacerlo valer. Entonces es también otra de las ideas que les quería hoy resaltar aquí. Hagamos valer el movimiento antifranquista aragonés y las feministas de la transición entendida en amplio espectro, también hasta los años 80, porque realmente nos sirve para conocer cómo fue esa experiencia. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero sobre todo también a que hoy en día es muy difícil comprender cómo era ese mundo de los años 60 y 70, donde todo estaba por hacer y también donde todo se creía posible. Porque hay viejas utopías que hoy se ven lejanas, pero que en los 60, 70, en un contexto donde el capitalismo podía terminar, donde había otras alternativas de sociedad, de organización económica y social, la vivencia de la utopía, por buena parte de esta generación, fue algo que les caracterizó. Y creo que a las nuevas generaciones es algo que también nos debería llamar a conocer, para intentar pensar de otro modo. Y eso es algo también que aparece en los testimonios que recogí en la tesis y que aparecen también en este libro, ¿no? Cómo se vivió la utopía, la capacidad de pensar de otro modo y de cambiar esa dictadura y de generar una sociedad nueva. Por eso lo de aupar hacia una democracia, pues claro, es una democracia compleja, ¿no? En el sentido de transformar la sociedad
radicalmente. Y aquí es donde se insertó también qué papel querrían tener las mujeres en esa nueva sociedad. Entonces, respecto también a lo que decía Isabel, también me ha llamado la atención, pues es, por ejemplo, ese sujeto político tan fuerte que formó el feminismo de la transición, ¿no? Al final, como decíamos, el feminismo surge dentro del antifranquismo, liderado por una serie de partidos de ideología marxista en ese contexto, y buena parte del armatose teórico que utilizan forma parte de ese legado. Y la capacidad de acción, de organización, y ese sujeto político tan fuerte forma parte también de ese contexto, ¿no? Y entonces una de las cosas más importantes que hay que resaltar es cómo fueron capaces de un sujeto mujer mutilador, negativo, que rechazaba las capacidades de las mujeres y que las situaba como menores de edad legales, cómo consiguieron darles la vuelta para generar un sujeto emancipador. Cómo empoderaron el ser mujer en la época, ¿no? Y que eso también es lo que posteriormente heredamos las nuevas generaciones. Ya para finalizar, una última cuestión que también quería resaltar es que el libro muestra de forma transversal las deudas pendientes con las mujeres. Pues muchas de ellas, las que vemos, dieron buena parte de sus años de juventud por unos valores, dejaron atrás sus estudios, sus carreras, sus trabajos, sus familias. En algunos casos la amnistía no sirvió para limpiar sus expedientes. Y además el tiempo que se había invertido ya no podía volver. Todo ese tiempo invertido en esas utopías que se creían posibles de alcanzar se quedó atrás en ese periodo revolucionario. Y vemos cómo, en algunos casos, cambiar esa legislación no fue suficiente, porque el hecho de que las mujeres accedieran al mercado laboral, a la enseñanza media y superior, implicó en muchas ocasiones que las obreras tuvieran los peores trabajos, que además tuvieran bajos salarios, que fuera considerado como una ayuda al marido, que tuvieran que hacer frente a la doble jornada, a la crianza de los hijos. Una cultura de la discriminación, en definitiva, que se mantuvo, ¿no? Y, por tanto, por todos estos motivos, creemos que es importante sacar a la luz estas experiencias y publicar libros como este, ¿no? Para que las siguientes generaciones aprendamos de todo lo que ha ocurrido y podamos mirar de forma más compleja hacia un futuro mejor para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Bien, pues ahora vamos a empezar con el capítulo de testimonios y como ya ha comentado Isabel, bueno, pues hemos recogido hoy solamente 4 personas de todas las que habéis escrito. Hemos intentado, bueno, pues que haya un diseño de todos los sectores donde estábamos las mujeres, ¿no? Ya sabemos que faltan muchas, pero yo creo que con la lectura del libro lo vamos a completar y va a ser un momento bonito. Bien, en primer lugar tiene la palabra Reyes Barbero Aranda. Fue militante de las Juventudes Comunistas de Aragón desde 1974 hasta 1979. En su testimonio nos relata cómo fue la dictadura de Franco, una etapa histórica de retroceso, represión y muerte. Tienes la palabra, Reyes. Gracias, Isabel. ¿Se oye bien? Sí. Gracias, Isabel, por tu esfuerzo y paciencia para reunir testimonios. ¿No? ¿Ahora? Sí. Gracias, Isabel, por tu esfuerzo y paciencia para reunir testimonios y relatos de mujeres. Gracias a todas las personas que habéis hecho posible la edición de este libro. Gracias al Ateneo Laico Stambuk y a todos los que habéis venido a escucharnos. Gracias a Paco Sanz por tu artículo en el diario.es de Aragón sobre mi familia y sobre mí, los pasos de la memoria. Está claro. 1975-2025, 50 años de la muerte de Franco, medio siglo de silencio. Nosotras lo vamos a conmemorar, a celebrar, contando nuestros testimonios. Soy Reyes Barbero Aranda. En noviembre de 1975
La noche que murió Franco tenía 22 años. Estaba en la cárcel de Torrero como presa política. Pertenecía a las Juventudes Comunistas del PC. Pedíamos derechos que ahora son constitucionales y que en la mayoría de los países europeos los estaban disfrutando. La primera vez que me detuvieron fue en septiembre de ese mismo año. Poníamos una pancarta donde decía «Amnistía, libertad». Esta era una consigna que unía a todos los partidos y grupos de la izquierda antifranquista. Estuve 5 días detenida en la comisaría del Paseo María Agustín de Zaragoza, donde sufrí torturas físicas y psicológicas. Posteriormente ingresé en la cárcel de Torrero. Algunas personas se sorprenden al oírnos decir que la entrada en prisión suponía un alivio. Y es que después de pasar por las manos de la Brigada Político-Social del régimen, en la cárcel encontrábamos el apoyo de las compañeras. Había un ambiente de completa sororidad. Lo compartíamos todo. Me aplicaron la ley antiterrorista recientemente aprobada, de 27 de agosto del 75. No me permitieron comunicar con mi familia a través del locutorio. Solamente lo podía hacer por medio de cartas y estas también estaban limitadas. Una semana después de la muerte de Franco salí de prisión en libertad provisional de 30.000 pesetas. Paso a hablar de un hecho que ocurrió en nuestra ciudad y es bastante desconocido, poco nombrado: la redada de maestras del Pinnategui. La Asamblea de Maestras del Centro Pinnategui era un grupo de mujeres de entre 10 y 12 personas. La mayoría de ellas no pertenecía a ningún partido ni organización ilegal. En septiembre de 1975 las detuvieron. Todas ingresaron en prisión y a todas les aplicaron la ley antiterrorista. En la asamblea también estaban las hermanas Nati y Luisa de la Joven Guardia Roja y Lucía del PT. Estas últimas permanecieron más días en comisaría y llegaron a prisión con gran parte del cuerpo marcado por las torturas. Estando en prisión vivimos el momento más duro. Fue la noche del 27 de septiembre de 1975, con los últimos fusilamientos de la dictadura. Maldito baile de muertos. Se me seca la boca. El golpe de Estado y la dictadura de Franco afectó a varias generaciones de mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mis padres y a mí misma. Mi padre estuvo en un campo de concentración al acabar la guerra. Mi madre fue una mujer rapada y humillada. Mi tío fusilado por ser de las Juventudes Socialistas Unificadas. Sigue estando en una fosa común. Las terapeutas han estudiado que estos hechos de la memoria histórica sin resolver es un peso que se pasa a generaciones posteriores. Nosotras estamos poniendo voz a nuestras madres, tías y abuelas. Nuestra generación top está desapareciendo y ya es hora de que hablemos por nosotras mismas. Es importante no dejar este tema pendiente a nuestras hijas. El término generación TOD se lo debemos a la Asociación Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme. Es un concepto amplio que hace referencia a todas las personas comprometidas con las libertades, fueran encausadas o no por el Tribunal de Orden Público. Franco murió en la cama, pero las libertades las conquistamos en la calle. Nosotras poníamos el cuerpo en las manifestaciones, en las huelgas y las movilizaciones sociales, pidiendo la democracia y la libertad, mientras la ultraderecha iba armada, aferrándose a una dictadura que estaba perdiendo. Conclusiones. Hay sensaciones que no se olvidan. Una de ellas es la que sientes al estar en comisaría. Y es que ellos pueden hacer contigo lo que quisieran, con total impunidad. En esos años no tenías derecho a la asistencia de un abogado en la comisaría. Gracias. Durante la dictadura de Franco, todas las personas opositoras al régimen poníamos en riesgo la vida de una forma u otra. Muchos archivos han sido destruidos, incluso han alardeado de ello Martín Villa y alguno más. Por eso nuestros testimonios importan, porque son parte de la historia y no van a estar reflejados en ningún archivo histórico. El sufrimiento que causaron los torturadores no entrarán en ningún archivo histórico. Es un hecho que el relato de la dictadura del bando vencedor sigue teniendo mucha fuerza. Por ello es tan importante
la memoria democrática de nuestro país y el apoyo a todas las asociaciones memorialistas que fueron las primeras en reivindicarlo. He comenzado dando las gracias a la mesa y a todos. También le quiero dar las gracias a mi familia por apoyarme, a Paco, a mis hijas Irene y Paloma, a mi nieta mayor que ha venido desde Tarragona para escucharnos. Muchas gracias a todas. Gracias, Reyes. Me emociona mucho tu testimonio, como ya sabes. Bien, continuamos con Pilar Sanz Mayandía. Fue militante del Movimiento Comunista de Aragón y de Comisiones Obreras desde 1970. En Comisiones Obreras participó activamente hasta su jubilación en 2013. Su testimonio recorre su vida laboral y la represión que sufrió durante ese periodo. ¿Se me oye bien? Oh, vamos. Pues buenas tardes a todos y a todas y darle las gracias a Isabel porque le ha costado bastante que participara en este acto. Me resistía porque es la primera vez que así en público, entre gente que no me conoce, voy a hablar sobre la detención. Entonces, Isabel, gracias, ¿no? Entonces, aquí voy a explicar un poco, voy a ser muy breve, porque yo fui detenida con otra gente, con otras personas, con otras mujeres y con otros hombres, y entonces ellos pues no han querido participar, o sea, y no quieren participar en estos actos ni quieren mostrarse públicamente, ¿no? Entonces voy a hablar exclusivamente de mi experiencia y entonces voy a utilizar, pues, vamos, como tres apartados en concreto, ¿no? Uno es la detención, otro es el paso por la cárcel y luego pues un poco cómo te sientes una vez que sales de la cárcel, ¿no? Porque ya no vuelves a ser como la persona que eras antes. Entonces yo en el testimonio que escribí para el libro pues he explicado un poco más, he explicado pues mi militancia, cómo empecé a militar, dónde trabajé y también describo bastante bien el periodo de la cárcel. Es decir, la cárcel de Zaragoza era un centro, ahora ya no es, pero antes era un centro de preventivos, ¿eh? No se cumplía condena, con lo cual las instalaciones pues eran bastante, como se puede decir en un argot así, bastante cutres y bastante malas, ¿no? Entonces, la convivencia allí que se daba pues era bastante, porque nosotras éramos, yo voy a explicar un poco ahora, la gente que fuimos detenida, sin nombrar a ninguna persona, porque solo a ellos les corresponde hablar sobre su situación y sus vivencias, ¿no? Y como no quieren, pues yo omitiré y exclusivamente voy a hablar desde mi punto de vista y desde mi situación, ¿no? A nosotros nos detuvieron, a una persona y a mí, nos detuvieron a principios del mes de marzo. La detención se produce como era habitual, de madrugada, con unos golpes en la puerta. Abres la puerta asustada sin saber qué pasa y te encuentras con 4 señores bien plantados y con mal genio, ¿no? Entonces entran dentro de la casa, estábamos 2 personas y a las 2 personas nos meten en una habitación con 2 policías y los otros 2 empiezan a registrar la casa. No sabíamos nosotros lo que estaban haciendo porque nos metieron en la habitación, cerraron la puerta y entonces ya cuando debieron de acabar el registro, entonces abrieron la puerta y nos sacaron a la otra persona que estábamos y a mí. En el registro encontraron una máquina de escribir, que teníamos, que la otra persona estaba haciendo mecanografía y teníamos una máquina de escribir, una Olivetti de aquellas verdes que existían, ¿no? Y un cartel que me habían traído unos amigos que habían estado en Lisboa y nos habían traído un cartel de lo de la revolución de los claveles, muy bonito que era. Entonces, pues
lo recogen y dicen que nos vamos. Nos sacan de casa, bajamos a la calle y había 2 coches esperando. Nos meten a uno en cada coche. Como el coche tiene los cristales negros que no se ve nada y era de noche, pues no sabíamos ni dónde te llevaban porque ellos no nos habían comunicado absolutamente nada. Nos llevan, no calculas el trozo porque vas asustada sin saber qué pasa ni saber nada, porque ellos allí en la detención en casa no nos dijeron nada, sino solamente que se nos llevaban. Llegamos a un garaje, me bajan del coche de un garaje, te vuelven otra vez a cachear, te quitan, ya sabéis que cuando vas a comisaría pues te quitan todo, no sea cosa que te vayas a hacer, yo qué sé, daño o alguna cosa, ¿no? Y entonces ya no volví a ver a la otra persona que habían detenido conmigo y me meten, pues era un pasillo así muy largo, con todo puertas metálicas. Y entonces te meten en un habitáculo que era muy pequeño, que era pues una cosa así, con un banco de estos de obra y exclusivamente y nada más. Entonces te dejan allí. La luz, pues yo creo que está todo pues como muy preparado, ¿no? Para cuando te detienen. Poca luz, una luz amarillenta. Bueno, y entonces te meten allí y estás allí que no sabes, ¿no?, ni las horas que pasan, que no tienes un poco así, no estás como asustada, despistada, no sabes qué pasa, y entonces no sabes cuánto rato estás allí en ese sitio, ¿no? Posteriormente, sin saber cuánto tiempo llevaban, me subieron a una habitación arriba donde había otros 4 policías, los 4 que se nos habían llevado de casa. Y entonces me dicen que la acusación es que pertenezco a una organización clandestina y entonces el Movimiento Comunista de Aragón, ¿no? Y entonces empiezan los interrogatorios. Me interrogan, me empiezan a preguntar por gente que yo no conocía para nada. Entonces, pues lo típico. A mí, desde luego, no me torturaron. A las 2 personas que detuvieron conmigo, a 2 personas sí que las torturaron, ¿no? Uno que luego, posteriormente, gente del PC y gente del MC lo denunciaron, Fernando Martín Torres. No sé si era Fernando, pero vamos, Martín Torres seguro que fue un comisario de policía. Jesús Martínez Torres, es que el nombre no me acordaba, que luego posteriormente ¿no? Y ese estuvo en los interrogatorios de 2 personas de las que detuvieron conmigo. A mí, pues lo típico, empujones, te subían, te tenían allí, bajaban la persiana de la habitación para que no supieras si era de día o era de noche, con esa luz un poco amarillenta que te despista un poco, y así pues sucesivamente sube, baja, baja, sube, sube, baja, ¿no? Hasta que, pues un buen día, dicen que nos van a llevar al juzgado, ¿no? Entonces nos enteramos de que habían pasado ya las 72 horas previstas en la ley, ¿no? De la comisaría, el recuerdo que tengo, el frío que tenía, tan horroroso, porque era en marzo y hacía frío, y que no nos dieron de comer. En las 72 horas que estuvimos allí nos dieron, a mí personalmente, un bocadillo de sardinas, que había una caja allí, que desde luego no sé cuánto tiempo llevaría yo aquí, ¿no? Entonces ya una vez que dicen que nos van a llevar al juzgado, me llevan, me sacan de ahí de la celda, me llevan hacia un furgón que había ahí en el mismo garaje que nos habían llevado. Y entonces me encuentro con 2 mujeres más, de la persona que habían detenido conmigo, que era un hombre, desde luego no sabía nada. Y me encuentro con 2 personas más allí, que nos meten a las 3 en el furgón y dicen que nos llevan al juzgado. Cuando llegamos al juzgado me encontré con que en otro furgón habían llevado a los hombres, ¿no? 5 hombres en concreto, ¿no? Entonces nos encontramos todos para entrar al juez para que nos tomara declaración. Entonces allí conocí a las personas que había, conocía a algunos, a otros no los conocía, ¿eh? Conocía a la gente que trabajaba conmigo en la empresa que entonces se llamaba Fibras Eso, hoy es la empresa Nurel, y no los conocía. Entonces estamos allí, fuimos pasando de uno en uno al juez, y cuando ya habíamos pasado todos, pues el juez decretó prisión incondicional, ¿no? Sin fianza, ¿eh? Y entonces nos llevaron a todos al centro penitenciario. El centro penitenciario, pues la gente, si habéis estado alguien o lo conocéis, no sé,
tiene, ¿no? Tiene, o sea, las tapias de fuera y luego tiene un foso grande, y luego ya estaba lo que era el centro penitenciario. Es decir, que hay un foso entre la pared de la calle y lo que era el centro penitenciario, y luego había un puente para pasar. Entonces nos pasan por ese puente, entramos y hay una sala grande redonda, y entonces a los chicos nos vuelven a cachear otra vez con los objetos que lleváramos, que no me acuerdo qué es lo que llevábamos. Lo llevaban en una bolsa, se lo dan a los funcionarios de prisiones, y entonces a los chicos se los llevan por un pasillo, y a nosotras, que éramos 3, nos suben, abren una puerta de esas, que yo, como luego por mi trabajo he ido bastantes veces a la cárcel, digo, anda, que me conozco la cárcel como presa y como funcionaria de... No, era como una ironía, ¿no? Y entonces nos suben, abren una puerta de estas que parece de película, ¿no? De estas de rejas grandes, ¿no? Con unos pestillos aquellos horrorosos, y entonces subes unas escaleras y ya nos depositan allí. Era una cosa pues muy fea, muy fea. Gracias, Maribel, me he traído agua, ¿eh? Entonces nos meten allí y había gente, ¿no? Pero claro, nosotras como ya directamente nos meten a una sala, que era una habitación de estas muy grande, toda llena de camas, ¿no? Con unas mantas horrorosas que apestaban, el frío que llevábamos, el hambre que llevábamos. Por fin nos vimos ahí liberadas las 3, porque yo las conocía, a las otras 2, como eran del MCL, las conocía porque alguna vez habíamos ido con una, sobre todo, a tirar hojas, habíamos tirado muchas veces hojas, y entonces nos conocíamos, ¿no? Y entonces, pues nada, nos metieron allí en la habitación ya, estuvimos allí con un frío espantoso, unas mantas aquellas que olían apestosas, y no, ya pasamos la noche. A la mañana siguiente nos sacaron allí, a la rotonda que había, que lo que he escrito para el libro describo bien cómo era la habitación, las habitaciones de ahí del centro penitenciario, pues porque era un poco todo bastante penoso, ¿no? Y entonces, pues nada, nos pusieron allí, nos pusieron unas vacunas que no sabemos ni qué serían, porque nos pincharon con la misma aguja a todas. Y pim, pam, una jeringuilla así, chan, 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 nos pincharon a todas. Y luego ya, pues nada, ya nos quedamos allí, y hasta finales de junio. Hasta finales de junio, que decretaron la libertad con fianza. Una fianza nos pusieron altísima. Yo me acuerdo que mis padres pagaron 75.000 pesetas de entonces, que era una barbaridad. Sí, nos pusieron una fianza altísima, sí. Y salimos en libertad y pendientes ya pues de juicio. En instrucción 1 es donde incoaron la causa. Íbamos a presentarnos cada 15 días. Luego, pues ya se muere Franco, pues ya archivan la causa, o sea, la medio archivan, porque no se archiva del todo nunca, pero archivan la causa, y luego ya pues con la desaparición del Tribunal de Orden Público, que es donde juzgaban los delitos de asociación clandestina o asociación ilegal y adoctrinamiento político. Esa es la acusación que teníamos, ¿no? Éramos pertenecer a organización ilegal y adoctrinamiento político. No sé qué era aquello del adoctrinamiento político, ¿no? Y entonces, pues nada, luego ya pues con la desaparición del Tribunal de Orden Público se archiva la causa y ya nada. Reclamamos la máquina de escribir insistentemente, pero como pesados, ¿no? Diciendo, pues a ver aquí qué pasa con la máquina, pero nada, nunca conseguimos que nos la devolvieran. La fianza sí que nos la devolvieron, ¿eh? La fianza sí que la devolvieron, la cobramos y entonces eso. Luego, pues una vez que sales de la cárcel, pues la vida te cambia. Porque claro, tú estás acostumbrada pues a militar, porque en aquellos años éramos jóvenes, había muchas movilizaciones, estamos todo el día de manifestación, de carreras con la policía, de reuniones, yo qué sé, las reuniones que habremos hecho en esta vida, ¿no? Pero te cambia la vida un poco, porque claro, con la gente que tú tenías relación, no la puedes ver, porque llevas a la policía todo el día aquí pegada detrás, ¿no? Para decir, ojo, que te vigilamos, o sea, no te muevas mucho porque te vigilamos, sabemos por dónde te mueves y tal, ¿no? Y entonces, pues claro, te quedas como un poco aislada, ¿no? Hasta que ya pasa el tiempo y tal. Y luego, pues claro, vives cosas que
las piensas ahora y las cuentas un poco y te llama la atención, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que fui a sacarme el carnet de conducir y resulta que no me lo podía sacar, porque en aquellos tiempos te pedían un certificado de buena conducta de la policía para poderte examinarte del carnet de conducir. Y claro, a mí la policía no me daba el certificado de buena conducta, ¿no? Es decir, luego voy a sacarme el pasaporte, pues no me lo podían denegar, pero tardaron en dármelo todo que les dio la gana, es decir, que incumplieron, ¿no? Entonces, un poco, esto es la narración que hago, así un poco a vuela pluma, ¿no? Como os he dicho, en el libro pues, detallo un poco más, ¿no? Porque claro, el tipo de gente que había en el centro penitenciario, nosotras éramos 3. Cuando llegamos había una chica que era de las juventudes del PC, pero a los 2 o 3 días de estar nosotras ya salió. Y como nosotras nos aislaron a las 3, pues casi no la vimos, pero vamos, que sé quién es y la conozco y alguna vez nos hemos visto, ¿no? Y luego, pues claro, el tipo de gente que había allí, pues era la mayoría de la gente era por prostitución. Es decir, solamente había una por robo y una señora que era ludópata que robaba todo lo que le venía bien, ¿no? Teníamos que estar ahí controlando todo el día porque no nos cogiera las cosas. Y entonces, pues la mayoría de la gente que había casi todas eran prostitutas de la calle El Caballo, de la calle Pignatelli, es decir, que les aplicaban la ley de peligrosidad social y de vagos y maleantes. Y entonces nosotros allí lo que intentábamos era adoctrinarlas, ¿no? Que no se buscaran abogado, que eran arrestos de 15 días, que saldrían sin que tuvieran que pagarse abogado y nada. Ahí teníamos una pelea con ellas y luego les ayudábamos porque ellas sí que les hacían trabajar, ¿eh? Es decir, que eso ya lo detallo más en lo que he escrito en el libro por no alargarme mucho. Entonces, pues me parece que no me dejó nada de lo que quería decir. Si alguna pregunta, ¿no? Pues luego sí que, claro, como ya tienes una ficha, posteriormente tuve varias detenciones, ¿eh? Por ejemplo, con lo de la matanza de Atocha, pues vino la policía a casa y se nos llevó así a comisaría y estuvimos 2 días en comisaría porque había un funeral en la iglesia San Felipe y luego había una concentración o manifestación, no me acuerdo. Pues el día de antes, como la policía ya lo sabía, vino a casa, se me llevó a mí y a otra persona y nos tuvieron los 2 días en comisaría, así, por las buenas, ¿no? Luego te sueltan y ya está, sin ningún cargo y sin dar ninguna explicación. Y luego pues alguna otra, ¿no? También una vez pegando carteles, de una vez que vino el Papa, ¿no? Que aquel cartel de, ¿no? Que si los obispos, ¿no? Me acuerdo cómo era ahora, si los... sí, parieran. Entonces, claro, como ya te conocía la policía, pues desde luego enseguida, ¿no? Sabía dónde encontrarte. Y como no estábamos en casa, que estábamos todo el día por ahí por la calle, pues eso. Entonces, pues no lo sé, si queréis que os cuente alguna cosilla más y si no, pues nada, cuando leáis el libro veréis un poco cuál ha sido mi vida y eso, ¿eh? Pues vale, muchas gracias. Gracias, Pilar. Bien, a continuación nos va a hablar Amparo Bella Rando, cofundadora del colectivo Lisístrata, feminista, historiadora, militante de izquierda. Su testimonio relata la fundación de Lisístrata ya por el año 1983, una historia de su versión feminista en la Universidad de Zaragoza. Gracias, gracias a todas y a todos y a todes. La verdad es que estoy bastante emocionada de estar aquí. Incluso creo que me tiembla un poco la voz. En primer lugar, agradecer a Isabel Iniesta y a todo el grupo promotor, a Arantxa, a Maribel, a Angelines, a Maite y sobre todo agradecer a todas las mujeres, porque yo creo que estamos aquí y al hilo de lo que se ha ido diciendo en momentos anteriores, yo creo que la eclosión del feminismo, de la huelga mundial de mujeres en 2018, no habría sido posible
sin toda, en su organización aquí en Zaragoza, me estoy refiriendo, no solo a nivel mundial, no habría sido posible sin todas las redes de mujeres que desde los años 60 hasta hoy han ido tejiendo lazos y redes productivas de relación que han posibilitado que superemos diferencias y en esta diversidad de feminismos podamos encontrarnos y movilizarnos. Bueno, dicho esto, me voy a referir al colectivo Lisístrata. Nosotras, bueno, yo cuando murió Franco tenía 13 años, en el año 79 estaba en la universidad, no estaba en la universidad, estaba en el instituto, y ya en los años 80, 83 estábamos en la universidad y digamos ya que en España pues ya había ocurrido la transición, ya estaba a punto de ganar el Partido Socialista las elecciones, ya habíamos superado un golpe de Estado, y, empezaba la movida madrileña, eran los momentos del desencanto político y en ese momento pues en la universidad fundamos el colectivo Lisístrata, que para mí, yo creo que, y esto es lo que relato en el libro, fue una manera de sustentar un deseo de crecer, de llegar a sentirme válida en relaciones productivas y hacer y sustentar también el deseo de otras mujeres para poder cumplir todas las utopías que en aquellos momentos deseábamos. Y también yo creo que conjugábamos algo que lo que hoy llamamos política de las mujeres y feminista, que significa conjugar lo de dentro y lo de fuera, en esa doble dirección de lo privado y lo público. Lo privado es público y medirnos siempre en otras mujeres por aquello de situarnos en un simbólico femenino y feminista más allá del sistema patriarcal. En ese sentido, nosotras estábamos en la universidad y eran los momentos de los grandes movimientos sociales, de tratar de construir pues de una manera más transversal y más libertaria por relaciones que no fueran tan estructuradas como habían sido en momentos anteriores. Y bueno, queríamos romper un poco los hiperliderazgos y por ello pues construimos un grupo en el que nos sentíamos identificadas, pero éramos muy diferentes, muy diversas y de algún modo nos hacíamos eco de una frase que algunas la recuerdan siempre, que es esa frase famosa de Emma Goldman que decía: si no puedo bailar, no me gusta tu revolución. Porque de algún modo en aquellos momentos en la universidad estábamos también, leíamos mucho, estudiábamos mucho. Cuando había tan poquicos libros, cuando se empezó a abrir la librería de mujeres, íbamos ahí a crecer y a sustentarnos. Cuando crecían otros grupos, además del Frente Feminista, estaban mujeres libertarias y nosotras, y el movimiento asociativo y también los talleres de promoción de la mujer en esos mismos momentos. Y entonces, bueno, pues nosotras desde el ámbito universitario lo que hacíamos era superar un poco esa falsa libertad en la que pensábamos que éramos iguales a los demás estudiantes chicos, cuando luego en las aperturas paralelas éramos las que llevábamos los tupperwares y los otros hacían menos y cosas así. Entonces, bueno, entre diversas mujeres establecimos contacto, pertenecíamos a colectivos universitarios, la candidatura Chamarasca y otras alternativas y estábamos en lucha contra la selectividad, la subida de tasas, los planes de estudio. Entonces, lo que hacíamos era poner provocadores y sesudos carteles por todas las facultades, a mano, ya sabéis, con frases incendiarias y provocadoras como, por ejemplo, contra el sistema premio y castigo, abolición de los exámenes. Otra frase era: ¿quién cocina, lava, le hace la cama y cuida al profesor X? Queremos que esa persona enseñe en la universidad. Otra frase de las que poníamos en aquel momento era: desabróchate el cerebro tan a menudo como la bragueta, que provenía del Mayo francés. Y también, parafraseando a Virginia Woolf, utilizábamos una frase que nos gustaba muchísimo que decía: la ciencia no es neutral, la ciencia es macho, es hombre, es occidental y blanco y además eyacula y no produce orgasmos.
Todos estos carteles hacían que recogiéramos también frases que se decían en las aulas y concedíamos un premio al machisticlín de la semana. Poníamos la frase con el nombre. Y además de todo esto, que también fue un revulsivo en aquellos momentos, pues también tuvimos oportunidad de intervenir en los estatutos de la universidad que se llevaron a cabo en 1985 en un claustro ante 1000 personas. Una de nosotras, Nuria de Miguel, estaba en ese claustro y pudo defender una enmienda feminista en la que defendíamos la investigación de las mujeres sobre las mujeres y la participación de las mujeres en la elaboración de la ciencia en todos sus ámbitos. Recogimos tantos argumentos de tantas mujeres estudiosas que fue imposible rebatirnos ni quitarnos el derecho a que esa enmienda estuviera ahí, de lo cual pues, bueno, nos sentimos muy, muy orgullosas. Y bueno, podría contar más cosas de aquella época. Desde luego es cierto que con todas las mujeres que participamos, que fuimos muchas a lo largo del tiempo hasta los años 90, yo desde luego tengo a mis mejores amigas de las que seguimos formando parte, y creo que también en la participación que hicimos en la Coordinadora de Organizaciones Feministas, luego el Campamento de Mujeres por la Paz, o sea, de algún modo yo creo que fuimos un poco una esponja que tejió, que posibilitó el que se tejieran redes importantes en esta ciudad. Y ya que estamos en un momento de tiempos fascistas y que tenemos al Hitler del año 2025 delante de nuestras narices, pues sí que quiero recoger la idea que teníamos en el colectivo Lisístrata y decir que, bueno, elegimos este nombre, para quien no lo sepa, que yo creo que ya lo sepáis a estas alturas muchas, es el título de una comedia griega de Aristófanes, que cuenta en el marco de la guerra entre Atenas y Esparta cómo hubo una alianza de mujeres de los dos estados, de Esparta y de Atenas, para dejar de hacer las tareas del hogar y hacer huelga también sexual, con el objetivo de que esos hombres dejaran de guerrear y se pusieran a hacer tareas realmente productivas. Por tanto, es un mensaje de paz, es un mensaje de convivencia y de resolución violenta de los conflictos que tanta falta nos hacen hoy en día. No violenta, gracias, Monse. No violenta. Entonces, bueno, pues yo creo que esa fue una aportación importante desde Lisístrata y desde las mujeres que luego hemos seguido haciendo muchísimas más cosas. Muchas gracias. Gracias, Amparo. Ya por último, y no menos importante, Rosa Fernández Hierro, una de las fundadoras del Frente Feminista en 1977, nos testimonia, junto a Patricia Luquín Cabello, cómo el Frente Feminista se crea y desarrolla como movimiento social, con pluralidad de ideas transformadoras y con una organización diferente de otras existentes en esa fecha, pioneras del movimiento feminista de Zaragoza. Buenas tardes y gracias por la invitación a participar en este acto. Yo también tengo la voz quebrada como Amparo porque me han impresionado los testimonios individuales de las mujeres que me han precedido. Haré una matización. Yo no soy fundadora del Frente Feminista. En el 77 yo todavía andaba en la universidad. Yo entré a formar parte del Frente en el año 80. Pero aquí sí que hay mujeres que fueron fundadoras del Frente Feminista, que no veía hace tiempo y están presentes. Comenzaré con una aportación personal que creo que puede matizarse algo en los últimos tiempos, pero que es que, por lo general, el análisis histórico que se hace de la transición nos olvida totalmente al movimiento feminista. Se reivindican los partidos políticos, se reivindican los sindicatos, se reivindican las personas particulares. Se reivindica casi todo, pero de nosotras se habla bastante poco o casi nada. Y recordaremos que el movimiento feminista fue
eclosionó justo en el momento de la transición y fue un movimiento fuerte, absolutamente fuerte. Fue un movimiento con una minoría activa muy influente. Fue un movimiento con una complacencia nula con lo políticamente correcto, y en la transición hubo mucha complacencia con lo políticamente correcto. El feminismo no la tuvo. Pero es que además el feminismo fue decisivo para los cambios sociales que se produjeron a partir de mediados de los años 70. Por eso yo reivindico que en todos los estudios, en todos los análisis que se haga desde un punto de vista histórico, se nos tenga en cuenta como parte de aquel momento y como parte del proceso transformador que ha habido con posterioridad. La presencia del feminismo organizado en nuestro país, hablemos de la segunda ola del feminismo, ahora ya estamos en la tercera, la primera es la de mujeres sufragistas, podemos centrarla y la iniciamos en el año 75. Es el Año Internacional de la Mujer, proclamado por la ONU, y aquí lo tuvimos bastante crudo, porque las primeras jornadas por la liberación de la mujer se llevan a término en Madrid en diciembre del año 75. Teníamos a Franco ahí todavía. Hubo mucha revuelo en aquel momento sobre si las jornadas podrían realizarse o no realizarse. Finalmente se llevaron a cabo, y se llevaron a cabo con una gran fuerza y con una gran repercusión mediática y con gran implantación en toda la estructura social de mujeres que venían desarrollando su actividad de forma más o menos individual, pero no de una forma organizada como estructuras de mujeres con vocación expresamente feminista. Después de las jornadas de Madrid en el año 75, muy rápidamente, en el 76, tienen lugar las primeras jornadas catalanas de la dona. Estos dos hitos históricos, las jornadas del 75 y del 76, son importantísimos porque suponen un antes y un después de lo que es el movimiento feminista. Hasta ese momento había mujeres que trabajaban a nivel individual. Las vocalías de barrios fue una estructura magnífica para la reivindicación de muchísimas cuestiones. El movimiento democrático de mujeres vinculado al PC también llevó a cabo una actividad muy importante en relación a las mujeres, pero lo que es cierto es que eran trabajos individuales y muy centrados en estructuras concretas y muy vinculados también a la lucha antifranquista. La amnistía estaba en boca de todas las reivindicaciones de mujeres que en aquel momento trabajaban por la independencia de la mujer. Por eso es importante estas dos jornadas, las del 75 y de las 76, porque de ahí, en ese momento, es cuando surge el movimiento estructurado con vocación expresamente feminista. Y en Zaragoza no nos quedamos a la zaga. En el año 76, aquí en Zaragoza, ya se organiza el AZMA, Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas. El AZMA es una confluencia variopinta de cantidad de mujeres que provienen de las más dispares militancias. Bien, el AZMA no tuvo un desarrollo muy largo porque no podía tenerlo, y de ahí salen varias estructuras. Una de esas estructuras es la que yo empecé a militar en el año 80, que es el Frente Feminista. El Frente Feminista se organiza más o menos como estructura de mujeres en el año 77. El Frente es una organización sumamente activa, es una organización que tiene mucha presencia pública en Zaragoza y es una organización con largo recorrido. Empezamos en el 77 y más o menos nos extinguimos en el 2003-2004, pero ciertamente a partir del 2001 nuestra actividad pública fue muy escasa, prácticamente nula. En pocos años, este feminismo de segunda ola dio un vuelco general a toda la estructura de mujeres, de trabajo en sociedad y de transformación social. En el año 79 tienen lugar las jornadas de Granada. Algunas de las mujeres que hay aquí estuvieron en ellas, yo todavía no estuve, y esas jornadas de Granada del 79 ya fueron convocadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas. Es decir, el mundo de la organización feminista había dado un vuelco. Del trabajo al que antes se referían, más individualizado, más de vocalías de barrio y tal, ahora ya eran las estructuras
de las organizaciones de mujeres las que pusieron en marcha aquellas jornadas. El movimiento creció muchísimo y sin duda tenemos que tener en cuenta varios factores de distinta orden y lo haré una breve referencia. Por una parte, factores sociales, incorporación de las mujeres al mundo asalariado, incorporación de las mujeres a enseñanzas superiores. ¿Eso qué supuso? Supuso una forma de participación social muy diferente de la mujer en la sociedad. Circulación de información. Hasta el año 75 en España no teníamos idea de nada de feminismo, de lo que sucedía en el exterior. A partir de ese momento llega información y llega información muy, muy frecuente y estábamos ávidas de información, con lo cual empezamos a canalizar y asimilar cantidad de cosas. Qué duda cabe que había un entusiasmo popular que hoy la gente joven pues seguramente no podría ni reconocerlo. Estamos hablando de mediados de los 70, momento en el que las luchas por las libertades eran un sentir, un clamor popular. Con la movilización nos creíamos que fuera personal o fuera colectiva podíamos cambiar el mundo. Esto hoy está muy lejos de los planteamientos que se tienen. También, qué duda cabe que en esos momentos había una insatisfacción personal, Isabel ha hecho algo de referencia a ella, a la militancia de mujeres en sus organizaciones tradicionales. La militancia de mujeres en organizaciones tradicionales veían que el mundo se estaba construyendo también a sus espaldas, sin contar con ellas, y veían también que no participaban como iguales en las estructuras políticas de sus respectivas organizaciones políticas o sindicales. De hecho, los primeros movimientos de mujeres, hay muchísima participación de mujeres que eran militantes de organizaciones políticas ya existentes. Luego entraron mucha mujer independiente, pero en sus primeros momentos había mucha participación de mujeres que tenían ya vinculación con partidos o con sindicatos. Hay también factores organizativos importantes en la estructura del movimiento feminista y en el cambio que se da. La más importante para mí, el carácter asambleario. Eran estructuras muy abiertas donde podía participar cualquier mujer. Eran además colectivos de mujeres, solo de mujeres, lo que implicaba libertad para hablar, libertad para ser igual y libertad para exponer tus ideas sin contrapisas. Yo creo que esto fue muy importante porque convirtió a los movimientos en algo muy participativo, sumamente participativo, y que estaban menos marcadas las estructuras de las organizaciones de mujeres por cualquier jerarquía que pudiera haber en las organizaciones políticas clásicas. Todo ello ni mucho menos implicó que fueran organizaciones desestructuradas, no, todo lo contrario, se tenían bastante claros los objetivos a llevar a cabo y se actuaba en consecuencia, y fueron organizaciones muy efectivas. El colectivo de feminismo al que yo pertenecía, el feminismo por la igualdad, de alguna manera estuvo muy representado a nivel estatal por la Coordinadora Estatal de Organizaciones de Mujeres. Esto fue vital para un movimiento feminista fuerte, impulsivo y activo. En aquella coordinadora estatal, que nos reuníamos una vez al mes en Madrid y que era también asamblearia y abierta, tuvimos ocasión de intercambiar ideas, experiencias, conocimientos, de todo. Y por otra parte, desde esa coordinadora estatal, de alguna forma se fueron organizando los debates más importantes, los hitos más importantes del feminismo español de aquel momento. Estábamos coordinadas, teníamos poca experiencia, pero intercambiábamos todo de lo que disponíamos. Y esto fue muy importante para buscar una actividad, una unión uniforme, de alguna manera, de presentarnos al exterior. Entre otros factores y otros, pues entre finales de los 70 y principios de los 80, pues el Frente Feminista se presenta como una organización, yo diría, que entusiasta y con una fuerte organización. Y esto era necesario, porque teníamos que reafirmarnos frente a una sociedad tozudamente machista. No tiene nada que ver con lo que hoy vemos. Era una sociedad donde las mujeres éramos desvalorizadas absolutamente socialmente y no se nos tenía en cuenta absolutamente para nada. Nuestra organización en el Frente era muy sencilla. Teníamos una asamblea los martes a la que podía acudir cualquier mujer que lo deseaba.
No tenías que tener ningún pedigrí. Esa asamblea era abierta y en esa asamblea se discutían temas relacionados con las mujeres. Esa asamblea también muchas veces la dedicábamos a programar la actividad de toda la semana porque teníamos un montón de actividad. Por otra parte, nos reuníamos una tarde a la semana, era lo que llamábamos comisiones. Sexualidad, malos tratos, violación, legislación, revista, es decir, había diversas comisiones que fueron cambiando a lo largo de los años. Aquí realizábamos un trabajo de estudio mucho más serio y mucho más profundo y de ahí pues sacábamos el trabajo en general que luego exponíamos a la sociedad zaragozana. Realmente no solo militábamos 2 tardes a la semana, sino que el resto de la semana nos lo pasábamos organizando semanas culturales o haciendo octavillas o pegando carteles. La verdad es que, visto con la perspectiva de ahora, la militancia que teníamos era una militancia pues, atlética que hoy yo creo que sería muy difícil de entender. En general se nos recuerda a las mujeres del Frente como un grupo de activistas radicales. Yo realmente no sé muy bien qué éramos. Lo que sí que sé es que en aquellas fechas expresiones tan normalizadas ahora como era ser feminista, ser machista o el patriarcado eran expresiones de radicalidad. Por esa razón muchas veces cuando hablábamos en actos públicos se nos decía feas, idiotas o lo que a cada cual se le ocurría. Vamos, lo llevábamos bastante bien, no teníamos mucho problema, entre otras cosas porque yo creo que gran parte de la sociedad de entonces le costaba entendernos. Y a otra gran parte que nos entendía no quería saber nada de lo que decíamos. Entonces lo llevábamos con bastante alegría absolutamente todo. Lo cierto es que la capacidad de acción, la iniciativa que entonces teníamos, éramos audaces, osadas, hasta realizamos un documental que en el Frente que se llama Siempre el poder del otro, del cual no queda ni una copia, pero ahí lo hicimos cuando no había entonces vídeos ni nada parecido. Bueno, lo cierto es que es verdad que teníamos una actitud que de alguna manera creaba cierto escándalo en la sociedad zaragozana porque no se estaba acostumbrado a que las mujeres nos organizáramos por nosotras mismas y no se estaba acostumbrado tampoco a que lucháramos contra unos estereotipos que se daban como normalizados, como mujeres. Y esa es la verdad, o sea, éramos raras en aquel momento. También éramos escandalosas en cuanto a los temas que debatíamos, eran temas tabús, la violación en el matrimonio, el aborto, las relaciones sexuales, la masturbación, yo qué sé. Sí, o sea, es que los anticonceptivos, yo qué sé, eran temas ligados a lo privado, queríamos hacerlos públicos y queríamos ponerlos sobre el mantel. Realmente esto en aquellas épocas pues era un poco, discutible, no entendible, yo qué sé. Y este aire, digamos, de escándalo, por llamarlo de alguna manera, yo creo que duró en el feminismo hasta la década, hasta principios de los 90, momento en que ya los planteamientos feministas empiezan a filtrarse de alguna manera en la sociedad, forman parte ya del acervo sociocultural y también entran a formar parte de las instituciones. Y eso tuvo también una consecuencia, que en los 90 también muchas de las organizaciones que habían surgido a raíz del 70 y tantos, pues los objetivos se les desgastan un poco y hay muchas organizaciones feministas que ya desaparecen. Nosotras tuvimos más suerte y sobrevivimos unos años. Ello quizás se debió a que nuestro punto de partida no era solo la agitación social, que también, por supuesto, sino que además nos preocupaba bastante el estudio y el análisis de las numerosas cuestiones que nos afectaban como mujeres. Lo cierto es que ahora se habla mucho, pero entonces no se hablaba mucho, pero nosotras ya entendíamos que era importante la transversalidad para estudiarla, para entender cómo funcionaba el mundo. Por ello, la edición de la revista Mujeres o las semanas culturales que realizamos durante todos estos años, yo creo que fueron muy importantes y nos mantuvieron en el candelero porque se trataba de reivindicar, evidentemente. Estar en la calle era importante. Pedir la modificación del Código Penal también. Luchar por el aborto también. Pero también había que construir en positivo.
Y eso a veces ahora yo lo echo en falta. Había que construir en positivo y para ello era necesitar visibilizar a las mujeres y visibilizar el mundo de las mujeres. Por ello construíamos también cultura, o por lo menos intentábamos hacerlo. También teníamos claro que había que adaptarse a los cambios, tanto a los debates como a los cambios de las mujeres. El Frente Feminista, que empezó en el 77, poco tenía o nada tenía que ver con el del 2003, cuando nos extinguimos, aunque en el 2001 ya os digo que habíamos dejado ya del margen y en la actividad pública bastante. Es decir, eran diferentes las reivindicaciones, pero es que eran diferentes también las mujeres. Hay temas que se mantuvieron desde el 77 hasta el 2003, agresiones, tema sexual, trabajo, fueron temas que estuvieron siempre ahí en toda la historia del Frente. Otros fueron temas solo puntuales, la ley de divorcio, hubo el divorcio y punto, la despenalización del adulterio, se despenalizó y punto, la legalización de los anticonceptivos, es decir, nuestro trabajo iba variando en función de lo que se movía en la sociedad, pero hubo cuestiones que siempre estuvieron ahí presentes. También tuvimos que adaptarnos a los cambios y a las exigencias de las mujeres. Por eso llevábamos trabajando el tema de agresiones sexuales desde siempre, pero en el 83 montamos la asesoría para mujeres víctimas de agresiones sexuales y víctimas de malos tratos. En aquel momento las instituciones todavía en el 82-83 no ofrecían ningún servicio organizado a las mujeres y nosotras desde el Frente ya lo dábamos. Lo dábamos abiertamente y venía bastantes mujeres a informarse. También la cosa fue avanzando y en unos años vimos la necesidad de crear los gimnasios de autodefensa. ¿Por qué? Porque las mujeres en Zaragoza pedían cómo saber defenderse y tuvimos la suerte de que en el Frente teníamos a una mujer profesional que podía organizar estos gimnasios. Que hay que decir que en estos gimnasios participó todos los grupos de mujeres de Zaragoza, salieron del Frente, pero tuvieron una acogida sensacional y gracias a ello formaron parte del acervo de la defensa de esta ciudad, como sucedió con la Comisión de Mujeres Lesbianas. En el año 85 vimos la necesidad de organizarla, la pusimos en marcha, pero enseguida esa comisión se trasladó fuera del Frente Feminista y se convirtió en una comisión a la que acudían todas las mujeres lesbianas que tuvieran interés en Zaragoza en trabajar en ese tema. Para ir terminando, señalaré que el movimiento feminista que yo viví nunca fue pacífico. Hoy no lo es, pero entonces tampoco lo era. Ni en Zaragoza ni en ningún lugar de España. Y para eso, y es algo que antes ya comentaba Amparo, a mí también me gusta hablar de feminismos. El feminismo de la igualdad de la diferencia, el feminismo de si te relacionas con las instituciones o no te realizas con las instituciones, la doble militancia o la única militancia. Vamos a ver, son debates antiquísimos. En las jornadas de Granada en el 79 ya estaban estos debates ahí. Luego han continuado, pero esto enriquece al feminismo. Igual que ahora hablar de transfeminismo enriquece al feminismo. No nos cerremos ni seamos militantes antiguas del feminismo, ni ultramodernas, seamos sensatas simplemente. El acervo de espacio de toda la ciudad de Zaragoza. Ahí podía ir cualquier mujer y cualquier colectivo a hacer y a pedirla para actos y para lo que quisiera.
Personalmente yo considero que hemos conseguido muchas cosas. Mirar la vista atrás es bueno para ver el ayer y para ver el hoy, y para comprobar que queda mucho camino por andar. Yo esto lo veo claro. Desde luego, a nivel social y legislativo, hoy no estamos como estábamos en los años 70, pero no olvidemos que la sociedad patriarcal sigue formando parte de nuestras vidas. Yo, en general, desde la transición y hasta ahora, siempre he creído que la igualdad era un camino en avance, un camino en construcción lento, pero en avance. Hoy empiezo a estar bastante preocupada con este tema. La banda de políticos ultraconservadores que quieren dirigir el mundo me tiene francamente preocupada. Y para quien cree que el retroceso no es posible, que las mujeres hemos llegado hasta aquí y nadie nos va a mover de este punto, no seamos cándidas ni cándidos. El retroceso yo creo que es posible y quizás simplemente convenga recordar que el patriarcado es una construcción social, no es otra cosa, y que la derecha nunca, jamás ha colaborado o ha participado o ha favorecido la igualdad entre hombres y mujeres. Así que a seguir adelante y todo lo que podamos hacer estará bien. Gracias, Rosa. Bien, ahora vamos a abrir un turno de debate, si os parece, pero como tenemos personas que están en la otra sala, pues vamos a cederles que primero pidan ellos la palabra y luego abriremos el turno aquí. En principio, si no hay ningún problema técnico, lo tendríamos que ver desde la pantalla. Las personas, no, me dicen que no, que esta vez no tenemos pantalla. Vale, pues entonces tendrán que pasar aquí. Ah, vale. Esperamos un momento aquí. Parece ser que no quiere nadie intervenir. Por lo tanto, abrimos un turno de palabras. Que llame un momento. Hablando, Delia. Sí. Hola, yo únicamente quería hacer referencia a un evento emancipador muy importante, preconstitucional, elemento de emancipación feminista, que además fue compartido por nuestros compañeros masculinos, jóvenes, y fue la lucha por el derecho de voto a los 18 años. En España en aquel entonces votaban muy pocos, se votaba para lo que se votaba, todos sabemos, tampoco me voy a enrollar, pero desde la muerte de Franco a la Constitución española se produjo un movimiento reivindicativo muy potente por parte de todas las organizaciones políticas juveniles para que los jóvenes pudiésemos votar a los 18 años. Y allí estuvimos juntos, jóvenes chicos y jóvenes chicas. Ese fue un elemento emancipador, político, muy importante. Y quería hacer referencia a él simplemente. Solamente era eso. Buenas tardes a todas. Bueno, yo soy de Mujeres Libertarias y bueno, y soy de la época con Isabel y Rosa y todas las que estamos por aquí, que intentamos aportar singularidad a este mundo y a esta sociedad tan patriarcal y en ese momento profundamente religiosa, porque había impregnado totalmente nuestra vida cotidiana. Gracias por esta publicación, porque la memoria se transmite a través de lo que escribimos, porque las palabras a veces quedan en lugares muy reducidos. Mujeres Libertarias nacemos dentro de lo que es la CNT. Estábamos luchando ya
en mi caso en los hospitales, con José Antonio y más gente, en la época de la clandestinidad, cuando se legalizan los partidos y los sindicatos, pues en este caso entramos a la CNT y siendo un planteamiento libertario abierto y no jerárquico, resulta que nuestras reivindicaciones se obviaban, porque estábamos todos pendientes de la lucha contra Franco. Y la lucha contra Franco abarcaba todo, toda nuestra vida, nuestras reivindicaciones, las asambleas, todo, todo. Y entonces reflexionamos, contactamos con el Frente Feminista y vimos que podía haber cosas en común y otras que no. Entonces organizamos el grupo dentro de la CNT. Tuvo una repercusión muy importante incluso dentro de las fábricas, porque dábamos charlas a delegados de empresa, tal. También salimos a los pueblos, a dar charlas a los pueblos, fuimos a los institutos. Yo recuerdo que fuimos al Instituto Miguel Servet a hablar de la educación no sexista y unos alumnos del fondo dijeron que vayan a las minas. Y una profesora dijo, ya están, esto es un grupo de fascistas. Pero bueno, esa era la realidad. También quiero recordar que una vez hicimos una manifestación por el aborto y recibimos ladrillos desde las ventanas. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, verdad? Entonces era muy difícil, no era nada fácil. Además de que no se entendía el patriarcado, no se entendía pues estas mujeres que quieren. Era muy difícil, era una sociedad muy poco permeable. Lo que pasa es que, como ha dicho Rosa, éramos como militantes muy idealistas. Queríamos cambiar el mundo, cambiar la vida y vivir nuestra libertad. Porque entendíamos que la vida solo se vive una vez y que si no vivimos la libertad, ¿para qué merece la pena vivir? Y entonces, bueno, pues en ese caminar, al estar también en el mundo libertario, tuvimos la posibilidad también de publicar un libro que publicamos de anticonceptivos y aborto, que se había publicado en el Sindicato de Sanidad en la época final de Franco y que se distribuyó por todos los hospitales. Y ese libro se distribuyó hasta en Latinoamérica. Tuvimos esa posibilidad de mandar a países ese libreto. También Laura pues, últimamente escribió sobre nuestra experiencia, pero algo muy interesante que me parece a mí, que aparte de estas diferencias que podíamos tener, porque nosotras éramos profundamente ecologistas, antimilitaristas, bueno, éramos anti todo. y claro, pero tuvimos unidad de acción con el resto de las mujeres. Aquí en Zaragoza eso fue muy importante, porque salíamos a la calle juntas y teníamos las diferencias. Por eso, desde las diferencias nos podemos enriquecer. Nos podemos enriquecer y construir un mundo que sea lo más solidario posible y en cada momento que las mujeres podamos unirnos. Porque Rosa ha dicho que es verdad, estamos en un mundo muy difícil y que algo de lo que hemos podido conseguir lo podemos perder. Y entonces tendremos que desarrollar la imaginación y la inteligencia para crear redes de apoyo mutuo entre nosotros, ante la violencia, ante el maltrato. Somos fuertes si nos unimos. Así que gracias, y os voy a decir, yo soy la persona electrosensible, que lo sepáis. Y he hecho un gran esfuerzo para venir, porque esto es algo tampoco se entiende y la mayoría de las personas afectadas somos mujeres. Espero que a partir de ahora, cuando alguien nos diga, pues mira, yo soy electrosensible a vuestras ondas, a tal, lo entendáis también. Gracias. Sofía. ¿No hay nadie para pasar el micro? Yo, ¿quién lo tiene? Es que no. Hola, buenas tardes. Yo quería intervenir muy brevemente, pero quería hablar de algunos aspectos
que en general no se hablan de ellos, y es el que padecieron miles y miles y miles de personas durante el franquismo, que se llama el exilio interior. Se ha hablado mucho del exilio exterior, también de la resistencia, pero que forman parte también de la resistencia. A lo mejor no hubo cárceles especiales y tal, y que además, después de escuchar lo que he escuchado, es tremendo, y además que lo conozco por mis alrededores. Pero yo quería explicar también que había el tema del exilio interior desde muchos años, desde que terminó la Guerra Civil. Todas aquellas familias y personas que tuvieron que quedarse en el país, que no pudieron exilarse, pero que sí que en sus familias sufrieron la opresión franquista y que no pudieron hacer nada contra esa opresión, que estuvieron controladas por la policía durante años y años, como mi familia, y que introdujeron en la gente el miedo que solo puede explicarse, ese miedo solo puede explicar lo que sucedió con la sociedad española, que no se atrevió en conjunto a resistirse contra el franquismo, que solo fueron minorías de partidos y tal, que fueron capaces de hacerlo esto. Pero la mayoría de la gente estaba asustada. Ese miedo que se introduce en las células, incluso de las personas, y que dura durante toda la vida. Y eso creo que es una explicación también, que hay que reflexionar sobre ella, de por qué aguantó el franquismo durante 40 años. Reprimieron y asustaron a la parte importante de la sociedad española para que no pudieran reaccionar, excepto grupos más resistentes que pudieron oponerse a esto. Yo solamente quiero explicar un poco porque, bueno, pues yo creo que se habla poco de esto a veces y que a lo mejor es importante hacerlo. Y yo, solamente otra cosa, quiero reivindicar a las mujeres abogadas en Zaragoza. Que durante años estuvieron trabajando gratuitamente para defender a las mujeres, sin cobrar un duro y haciendo asistencia y haciendo consultas para las mujeres maltratadas, para las mujeres que se encontraban en situación de opresión. Y Rosa lo conoce muy bien, pero es que antes de que se construyeran las instituciones, como el Instituto de la Mujer, la Casa de la Mujer, había mujeres que dentro del colegio de abogados estaban luchando por eso sin cobrar un duro, o sea, durante años, como después lo hicieron para defender a los inmigrantes. Nada más. Antes de pasar la palabra a Concha, disculpar a Sandra que se ha tenido que ir por un tema de conciliación. Que tiene una bebé. Exacto. Concha. Hola, buenas tardes. Oye, muchísimas gracias por el libro y por tan magnífica presentación. A las 4 mujeres, vamos, estupendas. Yo quería enlazar un poco con lo que ha contado al inicio Isabel y con Sandra, que siento que se haya marchado, porque Isabel decía que estamos ya muchas en una edad que las historiadoras pues, nos tienen que tener en cuenta. Entonces hay muchas mujeres, como han dicho también, que no han querido dar el testimonio. Y yo quería hablar, sobre todo se lo dije el otro día a Isabel, que todavía hay 3 mujeres vivas de la Asociación Democrática de Mujeres. Sí, asociación era, no, Movimiento Democrático de Mujeres, que en el libro que se va a presentar posteriormente de las jornadas, Lisa Castillón, que no ha podido venir, habla. Con lo cual, para las historiadoras me parecería importante que se recogiese el testimonio, porque ellas son todavía un poquito más mayores que nosotras. Y también me parecería importante, como creo que este libro lo vais a tener que editar nuevamente, porque me parece estupendísimo, que se tuviese en cuenta, las mujeres hay muchas que no han querido participar, ya lo sabemos,
Pero en los libros que han publicado Miguel Ángel Zamora o Floreal Torguet salen las listas, los nombres de las mujeres que en aquellos años estaban. Se puede coger esos nombres de esas listas que ya están y poner una lista y falta gente allí de las mujeres y dónde trabajaban o estaban o estudiaban en esos momentos para que esos nombres y esas listas no se pierdan. Bien, yo creo que no hay ninguna palabra. Vale. Isabel quiere intervenir un poquitín. Solo un poquitín. Ana Carrera, nos acordamos perfectamente de la manifestación de los ladrillazos, que ha llovido desde entonces y que tengo una cicatriz aquí, pero bueno, comparado con otros testimonios, al fin y al cabo. En todo caso, una anécdota. Contabas que cuando ibas a un instituto a hablar de estos temas, que algún joven dijo a la mina. Bueno, pues yo os puedo contar que cuando las mujeres asturianas quisieron entrar en UNOSA, no te digo la que se armó en la Federación de Minería de Comisiones Obreras, que hasta ahí podíamos llegar las mujeres en la mina. Lo mismo podría decir de las mujeres que entraron a trabajar en Renfe, no en Ventanilla. Pero las que trabajaban en vías y obras, las vías, las primeras que entraron, una reivindicación tan sencilla era que en vez de un mono de trabajo entero fueran 2 piezas, porque tenían que hacer sus necesidades al aire libre y se tenían que desnudar completamente. También hubo muchos problemas cuando se incorporaron las primeras mujeres como ayudantes de maquinista, porque los maquinistas, incluidos los de comisiones obreras, no querían una mujer porque decían que si necesitaban algo, total, como si estuvieran solos. Pero como tenían que dormir en ruta, ni había dormitorios separados, ni había baños separados, ni algunas mujeres de maquinistas querían que su santísimo pues fuera en la máquina y luego a dormir fuera de casa con señoras. O sea que, bueno, también me acuerdo, agradecer, supongo, no sé si María Rondo se acordará de qué año fue, la primera vez que el ayuntamiento colaboró con el 8 de marzo prestándonos, poniendo a nuestra disposición el teatro principal y el concierto de León, ¿cómo se llamaba el nombre? De Rosa León, que vino a través del ayuntamiento para que celebráramos el Día de la Mujer. Quiere decir que, igual que estábamos en el teatro, estábamos detrás de la pancarta. Y en cuanto al libro, se nos han deslizado algunas erratas. Las hemos visto cuando ya está editado. Si hubiese posibilidad de una segunda edición, podríamos corregir. Si no, que sepáis que se va a editar en PDF en la revista Movimientos de Futuro y allí no sé si está corregido. Pero eso yo creo que sí que sería subsanable. Nada más. Hola, bueno, soy Paloma y os quería dar las gracias a todas y a todos y a todes bueno, sí, soy la hija de Reyes. Bueno, yo nací en democracia, he sido feminista porque en mi casa siempre nos han educado en feminismo, soy activista. Pero quería daros las gracias porque sin vuestros testimonios se volverá a repetir la historia. Entonces, pues que muchas gracias por contarla. Gracias a ti. Y siguiendo con el clan familiar, antes de acabar y pasar al picoteo y a comentar todo lo que nos apetezca, Reyes nos quería proponer una cosa.
ponerlo, ¿eh? Bueno, se oye. Bueno, he traído una propuesta unitaria para hacerla en conjunto con la mesa y con las que participábamos, pero no ha dado tiempo, entonces pues la voy a decir. Entonces mi propuesta era que ante el avance de las ideas reaccionarias y políticas de exclusión y discriminación, ante el avance de ideas reaccionarias y políticas de exclusión y discriminación, veo importante repetir varias veces para influir en el algoritmo, que aunque somos mayores, muchas sabemos también lo que es el algoritmo. Para mí es importante decir, todas somos migrantes, todas somos racializadas, todas somos homosexuales, todas somos transexuales, todas somos antifascistas. Mi segundo punto es, nosotras hemos vivido la represión en la dictadura y en la transición. Ahora nos encontramos con otras detenciones, como son los 6 de Zaragoza. La ley Mordaza es una anomalía en nuestra democracia. Pedimos su salida de prisión y la derogación de dicha ley. Bueno, pues hemos acabado. Como he dicho antes, ahora nos tomamos algo y comentamos cosas entre nosotras. Y solamente deciros que ha sido tan bonito, que ha sido como lo habíamos soñado. ¿A que sí? El pueblo